Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Vamos a probar el dominio propio de las personas que defienden la escuela de interpretación que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Por la experiencia que he tenido con ellos, han demostrado ser los más celosos, cerrados en cuanto al análisis de esta profecía bíblica. Puedo decir que algunos han caído en la intransigencia al punto de decir que este tema es indiscutible, cuando a la verdad es un tema de carácter simbólico, alegórico. Para comenzar, quiero citar rápidamente dos comentarios breves del autor Domingo Fernández Suárez, que hallo propicio para tocar este tema. Este autor defendió la tesis que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Lo extraigo de su libro titulado Una interpretación del Apocalipsis, de la editorial Casa Bautista de Publicaciones, en su 8ª edición de fecha 1980, en el cuadro número 6, titulado Visión de la mujer y el dragón. Israel en los días de la gran tribulación. Páginas 117. Cito: nosotros entendemos que este hijo varón simboliza a los convertidos israelitas de los últimos días de la presente dispensación. Fin de la cita. Observe esta palabra clave que dice el autor: dispensación. Luego dice nuevamente esa palabra en la página 118. Cito: la mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Israel y el hijo varón representa a los convertidos del citado pueblo en los últimos días de la presente dispensación. Fin de la cita. Lo primero que tengo que decir es que esa interpretación de que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel está hecha basada en la doctrina del dispensacionalismo. Repito, basada en la doctrina del dispensacionalismo. Desde esa óptica está ajustada como anillo al dedo a esa doctrina. Pero al ser analizada a la luz de las Sagradas Escrituras, tiene sus contradicciones. La doctrina del dispensacionalismo es considerada antibíblica por muchos. Necesito explicar cómo es que dio a luz la doctrina del dispensacionalismo. Para comenzar, voy a citar el libro Historia del Cristianismo, tomo 2, desde la era de la Reforma hasta la era inconclusa, del autor Justo González, editorial Unilid, fecha de edición 1994, parte 4, la era de los nuevos horizontes, capítulo 40, Horizontes políticos, los Estados Unidos, páginas 197 y 198, de la Guerra Civil,
a la guerra mundial. Cito: la respuesta no se hizo esperar, pues muchos veían en el liberalismo una amenaza al centro mismo de la fe cristiana. Al nivel popular, lo que más se discutió fue la teoría de la evolución, y hasta hubo intentos de dirimir la cuestión en los tribunales de justicia. Hacia fines del siglo XX, se continuaba discutiendo en algunas regiones de los Estados Unidos si las escuelas públicas debían o no exponer la teoría de la evolución y cómo debían hacerlo para no contradecir la Biblia. Entre los teólogos conservadores, sin embargo, la cuestión de la evolución era solamente un ejemplo del modo en que las nuevas ideas amenazaban los fundamentos de la fe, negando la autoridad de las Escrituras. Pronto, esa palabra, fundamentos, se volvió el tema característico de la reacción antiliberal, que por ello recibió el nombre de fundamentalismo. En 1846, cuando ese movimiento comenzaba a tomar forma, se organizó la Alianza Evangélica con el propósito de unir a todos los que veían el liberalismo como una amenaza a la fe. Pero fue en 1895, en una reunión junto a las cataratas del Niágara, que el movimiento anunció los 5 fundamentos de la fe que no podían negarse sin caer en los errores del liberalismo. Esos fundamentos eran la infalibilidad de las Escrituras, la divinidad de Jesucristo, su nacimiento virginal, su sacrificio expiatorio en la cruz en sustitución por los pecados humanos y su resurrección física y pronto retorno. Poco después, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana adoptó principios semejantes. A partir de entonces, y por varias décadas, el fundamentalismo logró la adhesión de la mayoría de los protestantes, particularmente en el sur del país. Por otra parte, es interesante notar que, aunque el fundamentalismo se declaraba defensor de la ortodoxia tradicional, también sirvió para dar origen a nuevas interpretaciones del mensaje bíblico. Su énfasis en la infalibilidad absoluta de las Escrituras y su rechazo de buena parte de los estudios históricos sobre la Biblia le hacían posible crear interpretaciones en las que diversos textos se justaponían para así crear nuevas doctrinas. De todos estos esquemas, el que mayor éxito tuvo fue el dispensacionalismo, que tomó varias formas, de las cuales la más conocida es la propuesta por Cyrus Scofield. Este dividía la historia humana en 7 dispensaciones, de las cuales la sexta es la presente. En 1906 publicó la Biblia de Scofield, que pronto logró gran popularidad en diversos círculos fundamentalistas. Así, el fundamentalismo se alió al dispensacionalismo, aunque no siempre siguiendo todos los detalles del esquema de Scofield. Fin de la cita. La doctrina del dispensacionalismo apareció tardíamente a finales del siglo XIX y se afianzó en el siglo XX. El autor Justo González nos brinda una información relevante de cómo fue el surgimiento de esta enseñanza. Ocurrió en la época que el ateísmo dominaba los centros intelectuales, entre ellos la escolástica de los mismos cristianos. Se dividían en 2 fuerzas, el liberalismo y los conservadores. Los conservadores veían que las enseñanzas fundamentales del cristianismo
eran erosionadas por este nuevo movimiento. Es por ello que a los antiliberales se les conoció como fundamentalistas. Como dice el autor Justo González, abro comillas, se declaraba defensor de la ortodoxia tradicional. También sirvió para dar origen a nuevas interpretaciones del mensaje bíblico. Su énfasis en la infalibilidad absoluta de las Escrituras y su rechazo de buena parte de los estudios históricos sobre la Biblia le hacían posible crear interpretaciones en las que diversos textos se justaponían para así crear nuevas doctrinas. Cierro comillas. A pesar que el movimiento llamado fundamentalista defendía la autoridad de las Sagradas Escrituras, trajeron nuevas doctrinas por crear diferentes interpretaciones. Allí apareció la doctrina del dispensacionalismo. Bien dice el autor Justo González que el dispensacionalismo tomó varias formas, pero al final la propuesta de Cyrus Scofield fue la que más aceptación tuvo. ¿Quién no ha oído de la Biblia versión Scofield? Ahora, si la interpretación de que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel proviene de la doctrina del dispensacionalismo, y son muchos los que se oponen a esa doctrina por considerarla antibíblica, le doy un ejemplo. El diccionario bíblico Douglas Tennant dice sobre el término dispensación, cito, el uso teológico moderno del término como período de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios, entre paréntesis Scofield, no se encuentra en las Escrituras. Fin de la cita. Exactamente, como dice el comentarista Douglas Tennant, eso no se encuentra en las Escrituras por ningún lado. Y he leído a varios de los defensores de la doctrina del dispensacionalismo en reconocerlo. Pero para aquellos que no conocen la doctrina del dispensacionalismo, necesito explicarla para que tenga una comprensión más clara del tema. Voy a usar como referencia a lo que dice la biblioteca virtual Wikipedia en la sección dispensacionalismo. Por favor, le pido que actúe con honestidad. Si usted es defensor de la escuela del dispensacionalismo y por ende defiende la escuela de interpretación que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, no vaya a negarse a escuchar o ver con el pretexto que todo lo que dice Wikipedia es mentira. Eso es la falacia de la generalización apresurada, porque se puede demostrar que la mayoría de las cosas que dice esa enciclopedia virtual están ajustadas a la objetividad. Claro, pueden existir errores porque ha sido hecha por el hombre, pero no es argumento para refutar el pretexto de menospreciarla o subestimarla. Si Wikipedia se ha equivocado en este aspecto, usted como defensor tiene el derecho de mostrar que es un error lo que dice Wikipedia. Pero lo que he visto o he escuchado en los debates que he tenido es burlarse y decir expresiones como estas. Abro comillas. Lo que sale en la internet, todo es mentira. Cierro comillas. Pero lo irónico del caso es que tienen canales YouTube y páginas blog en la internet. Y cuando le pregunto si todo lo que aparece en internet es mentira, por tanto su canal o su página, según sea el caso con el que esté debatiendo, también son mentiras. Generalmente no me responden y cambian de tema. Eso es falta de honestidad. Bien,
Leamos el primer párrafo que aclara la definición de esa doctrina. Cito: el dispensacionalismo es un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes períodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Fin de la cita. Punto a resaltar de este primer párrafo leído es que es un sistema teológico que provino del cristianismo evangélico, no proviene de la Iglesia Católica Romana, y esta doctrina sostiene no la unidad del pueblo de Dios, sino que separa a Israel de la Iglesia. Continuemos con otro párrafo. Cito: se reconoce como el fundador, o al menos el más exitoso impulsor del sistema, al inglés John Nelson Darby. Era de Westminster, nació en 1800 y murió en 1882. Seguido por los norteamericanos Cyrus Scofield, nació en 1843 y murió en 1921, autor de la Biblia de referencia o anotada por Scofield. Y Lewis Sperry Chafer, nació en 1871 y murió en 1952. Autor de una teología sistemática basada en el dispensacionalismo. Fin de la cita. Bien, estos fueron los personajes que se le acreditan la doctrina del dispensacionalismo. Ahora veamos las objeciones que presentan a esta doctrina y la defensa que presentan los que están de acuerdo con el dispensacionalismo. Cito: el punto de estos dos pueblos de Dios, Israel y la Iglesia, desde sus orígenes, ha generado fuertes resistencias dentro de las iglesias reformadas, junto a muchos de sus postulados fundamentales. Este impulso de, entre comillas, dos pueblos de Dios que se mantienen indivisibles, chocan con la teología reformada que sostiene el postulado de un solo cuerpo de Cristo, en el que se reúnen los santos de todas las épocas. Según la teología reformada, este punto del dispensacionalismo ataca una doctrina fundamental reformada, la de un rebaño y un pastor, Juan 10:16, al tiempo que impulsa una salvación por fuera del cuerpo místico de la Iglesia, doctrina que, según ellos, es herética. El doctor J. Dwight Pentecost, por ejemplo, citando a W. Kelly, define: Israel volverá a su tierra y se convertirá en verdad y será bendecido bajo la dirección de Jehová su Dios, pero como Israel, no como cristianos. Que lleguen a ser, entre tanto, todos los creyentes, sean judíos o gentiles. Al mismo tiempo, el doctor L.S. Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, considerado el centro neurológico del dispensacionalismo, escribe, abro comillas: mucho de la bendición divina está determinada para Israel, todo lo cual está anticipado en sus pactos y profecías, pero ningún pacto o profecía introduce a esa nación a la ciudadanía celestial o a una unión matrimonial con Cristo. Los teólogos reformados rechazan estas definiciones argumentando que todos los santos son salvos en Cristo, de modo que sólo los cristianos pueden acceder a la salvación. Al mismo tiempo afirman
que sin una unión matrimonial con Cristo, basándose en la doctrina de la Iglesia como esposa de Cristo, no puede haber salvación. Fin de la cita. Quiero que sepa que este artículo de Wikipedia dice que la doctrina del dispensacionalismo ha generado fuertes resistencias dentro de las iglesias reformadas. Y eso es debido a que fue en la iglesia reformada, en especial en la presbiteriana, que surgieron los protagonistas o proponentes de esta doctrina. Cito: originalmente Cyril Scofield y Lewis Sperry Chafer fueron ordenados ministros presbiterianos en la antigua Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, jurando su adherencia a los estándares de Westminster como el sistema fundamental de doctrina enseñado en la Escritura. Scofield fue por muchos años y hasta su muerte un miembro del Presbiterio de París. Por su parte, Chafer fue hasta su muerte un miembro del Presbiterio de Dallas, Texas. Fin de la cita. El problema teológico del dispensacionalismo lo resume el siguiente párrafo. Cito: el dispensacionalismo, por lo tanto, afirma que Israel tendrá una relación específica mediante Cristo, pero no en Cristo, sino directamente con Jehová. Respecto de esto último, J. F. Walvoord escribe, abro comillas, los santos del antiguo pacto nunca son descritos por la frase en Cristo. La mejor respuesta es conceder el punto que la resurrección de los santos del antiguo pacto es después de la tribulación, pero divorciarla completamente del traslado y resurrección de la iglesia. Los teólogos reformados, por su parte, argumentan que todos y solos los que estén en Cristo pueden ser salvos, y afirman que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos en Cristo, puesto que no hay otra forma de acceder a la salvación. Juan 8:56, 12:41, Primera de Corintios 10:4, Hebreos 11:26 y Primera de Pedro 1:11. Fin de la cita. Ahora, observemos las características de las dispensaciones. Cito: en cuanto a las dispensaciones, este sistema define que existen 7 dispensaciones, aunque debe aclararse que dentro del movimiento existen corrientes que impulsan 8, 9 o más. Primero, inocencia. En el Edén, Adán y Eva tenían que obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido, con lo cual aseguraban ser inocentes de pecado. Ambos fallaron. Segunda dispensación, conciencia. Desde la caída hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba. Fallaron en esto, ya que el designio del corazón de ellos fue de continuo solamente el mal en vez de buscar a Dios. Tercero, gobierno humano. De Noé a Abraham, ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. Cuarto, promesa. Al fallar los gobiernos en su cometido, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Quinto, la ley. Desde Moisés a Jesús, el ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo. Sexta, gracia. Solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, lo que se llama conciencia de pecado, podemos reconocer que es Jesús
el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Séptimo, juicio. Es un período de 7 años de tribulación, donde los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación. Octavo, reino milénico. Al fin de los tiempos surgirá un período de 1000 años, en los cuales Jesús reinará en la tierra. Será una época de esplendor sin precedentes. Al finalizar este tiempo, Satanás será liberado con el objetivo de probar por última vez la fe del ser humano. Tras este periodo se acabará el tiempo y surgirá una nueva tierra y un cielo nuevo, ya que todo lo conocido será destruido. Fin de la cita. Esto es algo relevante que demuestra que la doctrina de la dispensación no se puede defender por las Sagradas Escrituras, ya que queda al criterio del proponente en cómo decide dividir los tiempos. Bien dice que unos defienden que son 7 dispensaciones, otros 8, otros 9 y otros en más dispensaciones, porque no hay manera de basarse en algo firme en que los haga demostrar que sus criterios son los correctos. En el próximo programa nos adentraremos en demostrar que la escuela que sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel es basada en la doctrina de la dispensación y veremos las contradicciones que tiene con la Biblia. El título del mensaje: Debilidades de la escuela que sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duarep. Si desea escuchar estos mensajes nuevamente o alguno que no haya podido escuchar en la radio, puede acceder a la internet y encontrarme en la plataforma YouTube. El canal lo tengo personalizado y al ubicarse en el buscador, usted colocará @Omar Duarep y aparecerá el perfil de mi canal, que es una escalera que sale de la tierra al cielo. También puede encontrar el canal colocando en el buscador YouTube Camino de Santidad Omar Duarep. No olvide suscribirse para que le notifiquen los nuevos programas que iré subiendo. Dios le bendiga. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duarep. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.